Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a vuestro programa Hablando Abiertamente. Esta noche nos vamos a meter en la mente de una persona que controla la mente de otros. Usted dirá, este hombre se volvió loco. No. Todos sabemos que la psicología es un ámbito de conocimiento fascinante, increíble. Durante décadas nos ha llevado a descubrir cómo pensamos, cómo sentimos los seres humanos, la maldad y la bondad que puede haber en la mente de muchas personas. Esta noche, mediante nuestro invitado, primero vamos a ver cómo piensa y cómo siente él, y desde su experiencia decirnos cómo piensa y siente sus pacientes o las personas con las que ha tratado. Esta noche tenemos en nuestros estudios a Fran Sánchez. Fran, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Vidal. Muchísimas gracias por invitarme a hablar abiertamente. Hablar abiertamente. Vamos a hablar de lo que sea. De tú a tú. Para empezar, es primordial esta primera pregunta. ¿De dónde te viene la vocación o cuándo fue ese momento que se te pasó por la mente? Yo quiero ser psicólogo, no quiero dedicarme a otra cosa. Mira, te sorprenderá mucho porque mi vocación inicial fue la de periodismo. Y lo que pasó fue que no pude terminar la carrera en Madrid y dije, ¿qué puedo hacer yo una vez hechos esos años en Madrid que, como te digo, no concluí? Que me guste, que también me llene, me llame. Y como sí, los psicólogos, por supuesto, hemos ido a psicólogos anteriormente, yo tenía como esa idea romántica un poco de la psicología. Y entonces lo que hice fue, oye, pues, ¿por qué no ser yo también psicólogo? Y poder ayudar, poder escuchar, poder desplegar todas esas técnicas. Hablabas tú del control de la mente. Eso quizá a lo mejor ya se va un poco de ojalá, te imaginas que yo pudiera controlar, pero sí que a veces se trata de un poco dar las herramientas para que la persona sea capaz de, por sí misma, y siempre desde que se puede voluntariamente, ¿no? De un poco manejar sus conflictos. Y creo que es algo precioso. Y además te me adelantaste a una pregunta, se le iba a dejar para el final, pero ya se me adelantó. Tú ibas a psicólogo antes de ser psicólogo, pero una cuestión que yo siempre me he hecho, puede parecer una locura, puede ser... La gente estará pensando, este hombre se volvió loco, nunca mejor dicho. ¿Los psicólogos necesitan psicólogos? Sí, por supuesto, necesitamos psicólogos. A ver, hay que hablarlo abiertamente, no pasa nada. Podemos ir a terapia, de hecho, muchos vamos a terapia con otros compañeros, ¿no? Por supuesto. Y sí, bueno, en mi caso yo pasé previamente por, ¿no? Y creo que sí, que es bueno, es necesario, es sano. Y sobre todo lo que me interesa muchísimo, Vidal, es que el tema de la salud mental deje de ser un tema tabú para que pase a ser algo cotidiano y de lo que podamos hablar. Por ejemplo, que tú me hagas esa pregunta sin ningún tipo de cortapisa o de tabú o de ¡ay, qué miedo! No sé si preguntarle esto. Todo lo contrario, yo creo que el logro será cuando por fin podamos hablar de la salud mental como algo cotidiano, del día a día, ¿no? Entonces creo que ahí habremos todos ganado un poquito. Pero es que a veces se tiene ese miedo, bien lo has dicho tú, el tabú de decirle, no, yo voy a un psicólogo, yo voy a un psiquiatra. La sensación de quien va a un psicólogo o un psiquiatra, la mal palabra usada, loco, no es que esté loco, no es que tenga una enfermedad mental, no es que tenga, porque muchas veces vamos a un psicólogo o una psiquiatra que ya lo hablaremos durante la entrevista, el estrés, ansiedad, problemas. A veces un profesional te abre la mente, porque a veces estamos acostumbrados de que hablamos con las personas que conviven con nosotros, pero a veces, vale, empatiza, se ponen en nuestro lugar, pero a veces ver un punto de vista de un profesional que te abra los ojos, porque a veces nosotros hablamos con las personas que nos rodean, que nos quieren, a veces no nos hacen ver si tenemos un problema, si no lo tenemos, a veces se ponen en nuestro lugar, pero no son capaces de decirnos las cosas claras. Y hablando de salud mental, sobre todo en la situación actual en la que estamos, ¿cuál era el estado de la salud mental española, en Canarias en concreto ahora, antes de la pandemia actual? Porque estamos viendo de que se nos ha ido de las manos, hay mucho nerviosismo, hay mucho estrés, hay muchos miedos a la hora de salir a la calle. Tú que lo has vivido, ya lo hablamos fuera de cama, 11 añitos de profesional, ¿cuál era el estado de la salud mental antes de la pandemia en España? Mira, el estado de la salud mental en la pandemia, antes de la pandemia, siempre ha sido, vamos a decir, precario.
¿Pero por qué? Por todo lo que estamos hablando, ¿no? Por todo lo que ya hemos comentado, de los tabús y demás, que muchas veces no nos dejan avanzar y pedir una ayuda, ¿no? Porque aquí se trata de dos cosas fundamentales, es decir, de nosotros ser conscientes de que algo nos pasa y de pedir ayuda y dejarnos ayudar también, ¿no? Con respecto a lo que decías antes, si me permites, Vidal, la cuestión sería ¿qué puede hacer por mí esa gente que está alrededor nuestro, ¿no? Está claro que quizá ya ahora mismo, como la salud mental, el panorama quizá ha cambiado en el sentido que se ha desbordado un poco, tenemos que ser conscientes de que quizá, por supuesto, un amigo, una amiga nos puede ayudar, nuestros familiares, pero quizá ahora mismo, la situación en la que estamos ahora, a diferencia de la del pasado de hace un año me refiero, ¿vale? Es que necesitamos ayuda quizá más profesional. Entonces, nuestra gente nos puede ayudar, la gente que tenemos cerca nos puede echar una mano, pero siempre está bien pedir la ayuda de un profesional. ¿Por qué? Por lo que tú decías también, por el tema de que a lo mejor no hay esos sesgos, ese como yo te quiero, te voy a dar, porque también muchas veces cuando escuchamos algo de una persona que queremos, aunque lo esté haciendo con su mejor voluntad, tendemos a decir, pero eso lo dices porque me quieres, pero eso lo dices porque eres mi madre, mi pareja, mi no sé qué. Entonces, bueno, muchas veces pedimos la ayuda, pero también nosotros mismos ponemos un poco el muro a que la ayuda no la recibamos, no la recojamos o no sea efectiva 100%. Entonces, siempre mejor, siempre en lo que se puede, ayuda profesional. Por otro lado, a lo que me preguntabas, pues eso, la salud mental ahora mismo está, por así decirlo, y creo que nunca mejor dicho, más tocada que antes, porque ahora todo se nos ha agravado, porque ahora todo se nos ha hundido más en la tierra, ¿no? Nos hemos dejado quizá también enquistar más cosas, porque a lo que pudiésemos tener antes, ese estrés, esa ansiedad, esos miedos, esa depresión, ahora mismo con la situación que estamos viviendo, hayamos pedido ayuda o no, siempre mejor pedirla, por supuesto, todo se ha agudizado un poco. Entonces, la salud mental está más a flor de piel, hay que hablar, hay que desmitificarla, hay que pedir ayuda cuando somos conscientes y ahora viene el otro punto, es que también haya al otro lado una serie de profesionales en número, en cantidad, por supuesto en calidad, suficientes para hacer ese trabajo. ¿Qué pasa? Que en España siempre la salud mental ha sido como, no sé, como el vagón de cola, ¿no? Ha estado ahí siempre, ¿no? No se le ha dado a lo mejor el cauce que tiene en otros lugares de nuestro entorno, donde recibe toda la atención que necesita y no hay, ¿cómo te puedo explicar? No hay ningún tipo de pega a la hora de decir, la salud mental es lo primero, vamos a dotarla de los medios necesarios, de los profesionales necesarios. Hablo, por supuesto, de que la salud mental tiene que incluirse en atención primaria. Son los propios médicos los que piden que haya psicólogos dentro de los centros de salud en masa, ¿no? Para que, entonces, bueno, la salud mental es tan precario y ahora, con la pandemia, pues está mucho más a flor de piel entre las personas que les ha pasado algo, tienen algo. Además, hay un pequeño hincapié en que otros compañeros les demandan a ustedes, y no solo para sus pacientes, sino para ellos mismos, en la situación tan dura en la que se están encontrando y que se están sintiendo desbordados. Y muchos ahora, por esta situación, muchos profesionales, tanto sean médicos, bomberos, sea el profesional del gremio que sea, está tan saturado que se están dando cuenta de que su mente está ahora mismo en un hecatombe, de que los problemas, entre comillas, que está creando la pandemia en sus puestos de trabajo, se lo están llevando a casa, que les está afectando incluso en su vida personal. Sí. Como profesionales, ¿no? Que los problemas que vemos a lo mejor en nuestros trabajos, ¿te refieres, no? Lo llevamos a casa. Lo llevamos a casa y a veces podemos llegar a estallar con la persona que está a nuestro lado, porque lo que hablamos antes, ¿con quién vas a estallar? Con el que tienes más cerca. Siempre. Y a veces no son capaces de autocontrolar. Contrario, lo que me pasa en el trabajo no me tiene que repercutir en casa, ni lo que tengo en casa me tiene que repercutir en el trabajo. A veces no sabemos separar. Y esa sensación de que te lo dicen bien lo has dicho, tus compañeros profesionales en otras ramas, de que no haya un centro esporádico como está ahora en Bañadero, otro que está no sé dónde, un centro específico con 2, 3 profesionales que nos dan avío. Sí.
y el no dar aviso a veces no llegan a dar lo necesario o lo que un paciente necesita, porque tienen que tener una agenda diaria y a lo mejor un paciente necesita más de ese tiempo. Es lo que dices tú, es tan precaria que no lo estás ofreciendo el servicio que necesita. Claro, pero para que todo eso pase, para que se pueda dar ese tiempo y demás, también hace falta que nosotros estemos ahí, que se nos dote a nosotros por lo menos de la posibilidad de estar para todo el mundo, o sea, a disposición de cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar, independientemente de las condiciones, vamos a decir, socioeconómicas de la persona. Porque es verdad que muchas veces no se accede a un profesional de la psicología, de la psiquiatría, por un tema económico, ¿no? Porque, como te digo, pues la salud mental a nivel a lo mejor público o a nivel comunidad autónoma, porque está todo transferido, pues no está, quiero decir, que se me entienda, no está como incluso muchos médicos quieren que esté, es decir, que se nos incluya. Dicho lo cual, me has comentado acerca del tema de llevarnos el trabajo a casa, de casa al trabajo, ¿no? Como, ¿sabes qué pasa? Que a veces, y eso se lo escuché a un profesor de Psicología Social de la Universidad de Las Palmas, que comentaba que es que realmente es muy difícil, porque nosotros no vivimos en compartimentos estancos, esto no es como una cómoda donde hay un cajón, yo lo cierro, esto es el trabajo, abro lo otro y es mi casa, ¿vale? Y esto no se comunica de ninguna manera uno con otro, no. O sea, es difícil hacerlo, por supuesto que se puede, pero es difícil. En las circunstancias en que estamos, como bien dice Vidal, más, ¿vale? Entonces, y lo otro que me ha encantado, lo que me has comentado, de siempre la pagamos con quien está cerca, y las personas que están cerca no nos entienden que a veces estallemos con ellas, ¿no? Claro, entonces se forma la hecatombe. Pero es muy curioso porque ya somos todos los colectivos profesionales, casi todos, y sobre todo los que tratamos directamente con personas, los que también, como consecuencia de la pandemia, de la sensación de incertidumbre, de la sensación de qué va a pasar, estamos también desbordados. Ahora bien, la pregunta sería, ¿qué podemos hacer todos, como si hubiera a lo mejor una varita mágica o algo, para decir, para que esto no me afecte a mi vida personal, para que lo que pase en el trabajo se quede en el trabajo, ¿no? O incluso al revés, es decir, dándole la vuelta a la situación, para que el no tener trabajo, que es lo que está sucediendo ahora muchísimo por desgracia, no me afecte a mi vida personal y a no pagarlo con quien no debe, que es siempre la gente cercana, siempre la gente a lo mejor la que más queremos, ¿vale? ¿Qué podríamos hacer, no? Ciertamente es que estamos en una situación, todos como sociedad, ya de desborde porque jugamos. Hay un factor aquí que es súper interesante de destacar, que es la incertidumbre. Más allá de todos estos cambios que ha habido de normas, que una vez cuestiona esa norma, ¿por qué sí, por qué no? ¿Por qué hoy es esta norma, por qué mañana me la cambian? Creo que lo que subyace a todo eso es una cuestión de que esto no sabemos cuándo va a acabar y cómo. Entonces eso hace que nos desbordemos todavía más porque la incertidumbre es lo que peor llevamos todos los seres humanos. Y aquí llevamos un año ya de pura y dura incertidumbre. Entonces digamos que todo se mezcla, ¿no? Y lo que hay que hacer es ese ovillo, esa madeja, desenmarañarla un poquito. Hablando de todo esto, ¿crees, y tú como profesional del gremio en concreto de esta psicología, crees que cuando pase todo esto se van a generar muchos traumas post-coronavirus? Sí. Pero ya no te estoy hablando solo de lo que hablamos antes, depresión, ansiedad, sino muchas otras cosas, que es otra de las preguntas que también te las lanzo las dos a la vez, la de traumas post-coronavirus, y también pueden aparecer problemas de salud mental como hipocondrías, sí, de que empieza a salir muchos hipocondríacos y trastornos obsesivos compulsivos también por estar... Eso es fundamental. Eso es fundamental y hay que cuidar mucho a esas personas, a todas en general, ¿no? Pero a las personas que ahora mismo sufren trastornos de ansiedad, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo, bueno, que fíjate tú que es tan fuerte el TOC que ya ni siquiera se engloba dentro de los trastornos de ansiedad, sino que ya es una parte, ¿no?
hay que mimarlos mucho, porque estas personas, ya ni siquiera post pandemia, ¿no? Que por supuesto, sino durante la pandemia, están viviendo esto con especial intensidad y con especial crudeza. Entonces, todo este tipo de trastornos va a haber, se van a aumentar, son muy difíciles de gestionar durante la pandemia y, por supuesto, una cosa que es difícil de gestionar, una cosa que se enquista muchísimo en el tiempo, sobre todo, ¿no? Y a lo que no se da solución, porque muchas veces ni siquiera nos atrevemos a hablarlo con las personas que tenemos alrededor. Porque, ojo, si las personas que tenemos alrededor nos ayudan, pues nos ayudan, perfecto, pero es que muchas veces ni siquiera se da ese paso. O las personas que están alrededor no entienden realmente qué es lo que hay ahí y cuán grave puede ser y cuánto sufrimiento genera la persona, ¿no? Entonces, sí, pospandemia va a haber, ya hay, me temo, gente que a lo mejor quede, hombre, a mí no me gustaría decir un post-trauma ni nada, pero que sí, pero vamos a gestionar esto bien, de alguna manera, y mimando mucho a la gente que tenemos alrededor y dándonos cuenta, porque muchas veces solo se trata de una cuestión de observación. Sí. Si la persona a lo mejor no nos pide ayuda, se trata un poco de observar lo que tenemos alrededor, ¿no? Y mimar mucho, cuidar mucho, porque sí, evidentemente, la pandemia, cuando pase, que es que volvemos a decir, no sabemos, y esto ya es una cuestión que se suma a todas las dificultades, la pandemia cuando pase va a dejar a lo mejor este tipo de secuelas. Entonces vamos a, de alguna manera, adelantarnos a ellas, ¿no? Y si no podemos adelantarnos, porque ya están, vamos a mimar y vamos a pedir ayuda. Y pasa, y no solo con los de trastorno obsesivo compulsivo, pasa con personas con TDAH, sí, que son constantes, estar en actividad. Eso de estar en cuatro paredes es imposible, porque tu mente siempre está, como me dice a mí una persona, yo soy un TDAH no diagnosticado. Total, sí. Porque yo tengo que estar siempre hiperactivo, tengo que estar haciendo cosas. Sí. Y conozco casos de personas con TDAH que llevan su tratamiento y todo. El estar en cuatro paredes les afecta también, o niños con déficit de atención, niños autistas, niños que durante la pandemia, durante el confinamiento, cuando se les dejaba salir, que tenían un tiempo más, la gente los tallaba, ¿por qué sales con tu niño y el mío no puede salir? Tal, pero es que tienen que ser conscientes de que esos niños necesitan una libertad, entre comillas, diferente, porque un niño sin ese tipo de enfermedades, entre comillas, puede autogestionarse o pueden buscar otras cosas en las que entretenerse. Hay niños que necesitan unas cosas concretas, tienen unas pautas durante su día de parque, de actividades, que de sopetón cortárselas no se pueden controlar. Bueno, fíjate que uno de los problemas que ha habido es que todo lo que sean cortes de rutina, que es lo que nos ha pasado durante el confinamiento severo, durante la pandemia, ha supuesto, digamos, un quebradero de cabeza para más de uno, ¿no? Porque sí, porque uno muchas veces ansía el hecho de decir, bueno, quiero tiempo libre para mí, quiero tiempo, quiero vacaciones, pero luego cuando nos llega ese momento, salvando todas las distancias, por supuesto, cuando llega ese momento vemos que realmente, y sobre todo cuando hay restricciones, limitaciones, no podemos hacerlo como siempre habíamos a lo mejor querido, todo ese tiempo libre y tal, y lo que sucede es todo lo contrario, es que no sabemos qué hacer con ese tiempo y nos pasa factura, como de hecho nos ha pasado al más pintado, ¿vale? Entonces, exacto, entonces el problema es el siguiente, gente con rutinas que tienen que tenerlas sí o sí, que yo siempre digo que una rutina nos pone los pies en la tierra, ¿verdad? Y nos da un cierto sostén, pues ha sucedido que las han cortado de raíz. Si a eso le suma el desconocimiento de la sociedad en base a que muchas personas, muchos niños, muchos adultos, lo que sea, da igual, necesitan llevar a cabo esas rutinas por su propia salud, por todo en general, porque es así, punto, tampoco hay que darle muchas vueltas a esto. Nos encontramos durante el confinamiento, pues esa intolerancia o esa duda, ese resquemor de por qué esa persona sí y yo no,
En fin, pero creo que siempre es una cuestión de empatía y porque también no nos olvidemos de una cosa. Las personas tampoco tenemos por qué llevar un cartel de tengo un TDAH, No. Entonces, claro, también me parecía muy cruel cómo se llegaba a veces a estigmatizar a las personas, ¿no? De decir, y la persona tener que, en aquel momento, o ese padre que acompañaba a su hijo o a su hija a dar explicaciones, ¿no? De por qué. Bueno, digamos que ahí todo se nos fue un poquito de las manos a todos, ¿eh? Aquí no hay distinción. Esa era la segunda. Fue mucho tiempo, ¿bien? Esa era la pregunta que te iba a lanzar ya. En este tipo de situaciones, ya te estoy hablando de empatizar, de las ansiedades que se nos provocan, el estrés que se nos provoca. Depende mucho estas situaciones de saber gestionarlas de nuestra educación, entre comillas, y del tipo de sociedad en el que vivimos. Sí. De que repercute, bajo mi punto de vista, desconocedor de tal como profesional. Creo que sí, porque a veces estamos tan exhortos en otras cosas y tener mejor o peor educación no significa que no sepas controlarlo, pero a veces el conocer la situación y también el entorno donde te vincula te puede repercutir más o te puede repercutir menos. ¿Tú opinas lo mismo? Sí. En cuanto a la educación y el lugar donde vivimos nos puede repercutir más o menos. El lugar, la educación, la familia, el entorno. En el entorno está todo, ¿no? Por supuesto. Y luego, por supuesto, están nuestras características personales, ¿no? Es decir, el hecho de poder sentir más, menos empatía, de ser personas más, menos empáticas, más, menos generosas, ¿no? Pero independientemente de esto, por supuesto que que esto está influido también por nuestras creencias, por nuestras actitudes. ¿De dónde emana todo eso? De nuestra educación. Es una cuestión de, en vez de ir hacia adelante, pensar, ir hacia atrás a ver cuál es el origen de por qué actuamos a veces como actuamos, ¿no? Si bien es verdad que, volviendo a lo del confinamiento y todo esto que nos está sucediendo desde hace un año, evidentemente es una cuestión que nos ha superado, desbordado. ¿Por qué? También por la novedad. Pero sí, y esto además lo extrapolo, me gustaría extrapolarlo, Vidal, a todos los ámbitos de la vida. Es decir, tú puedes tener una educación y esa educación o lo que te hayan inculcado, también lo que tú también está, porque tampoco podemos ver esto como sujetos 100% pasivos, de todo lo recibo. No, yo también puedo hacer algo, ¿no? Puedo informarme, o si me han dado la educación X que yo no, pues cuando ya uno tiene cierta edad, cierto dominio oye, no voy a ser así, voy a ser asado, ¿no? Voy a ser mejor persona de lo que me han inculcado, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Hablando siempre en términos gruesos. Pues yo creo que es una cuestión, como te he dicho, tirando el hilo hacia atrás, claro, pero también no me gustaría que quedase la idea de que soy así y punto. Que es que eso es como inamovible, de soy así y me tienes que aguantar así, y si soy intolerante así, bueno, pues a lo mejor si eres intolerante así, a lo mejor hay un factor que está dentro de ti que tú puedes controlar y manejar para no ser así, ser asado. Quiero decir, todo es tan relativo, pero contestando a tu pregunta, por supuesto, y como te digo, extrapolable no solo a la hora de ver o entender otro tipo de realidades, de personas, de pareceres, de sentimientos, de trastornos, sino a todo, o sea, a la hora de sentarte y entender al otro en todas sus facetas, ¿no? Tú que eres un profesional, y no digo que los demás no lo sean, pero siempre se ha conocido que el psicólogo y el psiquiatra son con los que te sientas y te escuchan, es un tú a tú. ¿Por qué digo esto? Porque actualmente sabemos que estamos todos, de una manera u otra, enganchados a las nuevas tecnologías, que todo lo buscamos en las redes, todo lo buscamos en internet. ¿Cómo tú, como profesional que eres capaz de hablar con personas de tú a tú, cosa que ya no se hace, no lo hacemos ni entre nosotros? Es que ahí está, quizás está el tema. Que ya no lo hacemos entre nosotros. ¿Cómo afecta a nuestro cerebro, tanto para bien o para mal, esta situación de estar siempre conectados, aunque estemos tú y yo en un restaurante compartiendo un almuerzo, que lo he visto infinidad de veces, que estén 4 o 5 personas en una mesa, estén todos así, y seguro que están hablando entre ellos muchas veces. No son capaces de dialogar, o aquí se están compartiendo una imagen que le vieron, tal. ¿Cómo nos afecta eso, para bien o para mal mentalmente,
el vivir controlado por unas nuevas tecnologías y ya no ser capaz de ver personas más allá, de no ser capaz de vernos nosotros cara a cara, sino solo ver una pantalla o ver personas mediante una pantalla. Mira, por eso me gusta mucho este programa tuyo, porque hablas con la gente, ves a la gente, tú escuchas a la gente, ¿no? Y sí es verdad que muchas veces a lo que se nos pone en valor a nosotros, a psicólogos, psiquiatras, es eso precisamente, es que escuchan. Pero fíjate que se ve como ya un bien preciado, ¿no? Eso de la escucha activa o la escuchar al otro sencillamente, sin pisarlo o sin, ¿no? O sin que mi opinión necesariamente prevalezca sobre la tuya. Fíjate, ¿no? Ya estamos hablando de cosas es que no somos ni siquiera, no voy a decir que no somos capaces, pero que ya no dedicamos tanta atención, tanto tiempo, tantas ganas, o no lo hacemos con tanta voluntariedad como lo hacíamos antes, eso de escuchar, pero sí que queremos ser escuchados, ¿eh? Sí que queremos ser escuchados. Mira, a tu pregunta, hombre, yo creo que esto es una cuestión que bueno, cómo afecta personalmente, individualmente, está clarísimo desde el momento en que ese enganche a las pantallas, a lo virtual, con todo lo que eso conlleva, es decir, no solamente es la virtualidad en sí o el hecho de que yo pueda en un momento dado subir una foto, no sé qué, sino que toda mi vida pase por lo virtual, ¿no? Por las redes o por internet, por lo que sea. Y nosotras, en cualquier momento, sintamos que eso nos está interfiriendo en nuestra vida. ¿Cómo? Pues es fácil de observar, quizá más desde fuera que desde dentro, pero que eso nos está influyendo de alguna manera, que hemos perdido a lo mejor el control, que esto nos interfiere a la hora de otras cosas, de otras rutinas, de compatibilizarlo con la vida normal, pues yo creo que a lo mejor sí que se nos tiene que encender una alarma y decir qué está sucediendo. Y en relación a tu pregunta, Vidal, lo que me comentas de cuando estamos a lo mejor en grupo y aún así cenando, almorzando, disfrutando de un buen momento juntos, no soltamos el móvil o estamos más pendientes del móvil, aunque estemos hablando de lo que nos ha llegado al móvil, pero me parece que poca distinción hay que hacer ahí. Pues también, es decir, ¿qué nos estamos perdiendo, ¿no? ¿Qué nos estamos perdiendo? Pero fíjate que con esto lo que vengo a hacer es enlazarte con lo primero que te he dicho, es decir, cuando ya estamos hablando y se nos pone a nosotros, que además de escuchar hacemos más cosas, ¿no? Pero se nos pone se nos ensalza como gente que escucha, es que el hecho de escuchar se está como perdiendo desde el momento en que encima todo está mediado, influenciado por una pantalla, pues ¿qué podemos hacer, no? Se nos pone todavía más complicado la cosa. De todas maneras, yo he tenido personas a lo mejor que me han llegado en consulta, aparte del ajetreo a lo mejor de cuando llegan de la calle y tal, del móvil y dejarlo, y no te importa que vamos a hablar, o sea, este ratito para hablar, ¿no? Entonces quizá lo que podemos hacer es fomentar esto de hablar más y escuchar más. La capacidad de escucha, pues también, unos tendrán más, unos tendrán menos, no pasa nada por ello, ¿no? Pero fomentarlo un poquito y dejar un poco a lo mejor las tecnologías a un lado, no a un lado, sino darles el espacio que merece cada cosa. Me estás hablando de esa sensación de ansiedad, de ansioso de tenerlo en la mano. Sí. Es un tema que vamos a profundizar con la ansiedad, emociones, sentimientos, que siempre se ha hablado de que todos en algún momento de nuestra vida tenemos esa ansiedad o esa sensación de ansiedad, y hay otros que en vez de ansiedad lo que realmente tienen es un estrés. Sí. Creo que son cosas diferentes. Sí. ¿Cuál es la diferencia realmente de ambos conceptos de decir tengo ansiedad o lo que realmente tengo estrés? Porque ya por cualquier cosa vamos al médico, vas con ese aficiamiento, no, es que tengo ansiedad, y a lo mejor te ha repercutido otra cosa por un estrés o algo. Sí, sí. ¿Dónde está el límite de una cosa y de otra? Para así, entre comillas, y cómo se puede controlar una y otra. Entre ansiedad y estrés, mira. Porque nos repercuten en nuestro día a día, en todo. Nos guste o no nos guste. No, siempre. Sí, totalmente. Y además yo creo que lo que a lo mejor no es de recibo es decir, no, eso no me afecta. O sea, sí, hay que hablarla abiertamente, esta historia. Vamos a ver, la ansiedad es una preocupación por el futuro. Muchas veces
esa cosa por la que nos preocupamos ni siquiera es real. Bueno, la mayor parte de las veces no es real, ¿vale? No es real el hecho, no es real el acontecimiento. Claro, como es algo futuro, ni siquiera sabemos si eso va a suceder o no. Pero uno lo vivencia como algo real. ¿Qué sucede? Que a lo mejor de tanto que, ¿cómo puedo explicarte? De tanto que uno le da el coco, ¿no? Hablando así claro, preocupado por cosas que ni siquiera existen en el presente, sino que van a venir o no. Y es más, te voy a dar un dato. El 80% de las cosas por las que nos preocupamos por el futuro de la ansiedad no suceden, nunca. No van a suceder nunca. ¿Cuáles son esos pensamientos que nos provocan? ¿Cuáles son los que en tu consulta han pasado más y te lo dicen, no, que tengo ansiedad? ¿Cuál es el tema de por sí? Yo puedo llegar a pensar el laboral, el personal, todo eso. Pero ¿cuál es el pensamiento que más atormenta a la persona en expectativas de futuro? A futuro, normalmente, ¿cómo me irán? O sea, tú lo has dicho, a nivel laboral, ¿cómo me va a ir en el trabajo? El trabajo lo puedo perder, mañana va a venir mi jefe me va a decir no sé qué historia y voy a estar en la calle. Por supuesto, lo que nos trae de cabeza a todo el mundo, por muy modernos que nos queramos hacer ahora, temas amorosos, sentimentales, eso mueve y nos mueve. Y seguirá moviendo el mundo siempre, digamos lo que digamos, ¿no? O queramos revestirlo ahora todo una cierta capa de modernidad, de esto no me afecta o me va a afectar menos. Afecta muchísimo. La persona me va a dejar, no sé qué, o hice tal cosa. Pero te digo, o sea, son cosas que ni siquiera se van a dar, pero tú las vivencias como reales. Siempre, te digo, son cosas donde, respondiendo a tu pregunta, por lo que viene la gente con temas de ansiedad, es por situaciones donde uno pierde el control o cree que va a perder el control, ¿no? Es decir, es que si mañana me echa mi jefa, yo eso cómo lo puedo, ¿no? ¿Cómo lo puedo parar? ¿Cómo lo puedo, no? Si mañana mi pareja me deja porque no sé qué historia, ¿cómo lo voy a parar? ¿Cómo lo voy a enfrentar? ¿Cómo voy a ser capaz de? Entonces tú fíjate además cómo es una cosa que se va retroalimentando sola. Y a lo mejor de una cosa que a lo mejor en principio es así, por muy real que sea, se convierte en algo brutal. Entonces, claro, y siempre desde un punto de vista de inseguridad. O sea, perdemos el control, tenemos miedo además a lo que pueda venir en un futuro y siempre, claro, tú estás en el punto de la persona que sufre, evidentemente, ¿no? Entonces tú siempre va a haber una cuestión de inseguridad. Esto va a pasar, esto va a suceder mañana y yo soy el perjudicado de... Entonces, todo eso. Siempre hay un factor incertidumbre. Si además, como estamos ahora, vivimos en una completa incertidumbre, que fíjate tú que el otro día escuchaba lo de, te va a hacer gracia, dice, hacer planes es muy de 2019. O sea, ya no podemos hacer planes, ya a partir de 2020 hacer un plan es como tiempo perdido, porque mañana nos viene una pandemia, nos viene no sé qué, y es como algo ya como de 2019 hacia atrás, ¿no? Ya eso no se lleva. Entonces tú imagínate, ahora vivimos en un continuo presente, pero que no es presente, que es futuro, pero no, entonces toda esa dicotomía, todo eso nos genera muchísima tensión. Entonces, ansiedad es preocuparte por el futuro y eso mal llevado te lleva a un estrés, ¿no? Te lleva un estrés, que el estrés puede venir por otras cosas también, por supuesto. Pero claro, cuando tú me preguntas la relación entre ambas, pues a mí lo que se me ocurre es decirte, hombre, de tanto que a lo mejor puedes pensar en el futuro a modo ansioso, ¿no? Eso te lleva un estrés constante de levantarte cada día y de que te levantas cada día y te faltan horas en el día para hacer cosas. Sí. O para pensar en cosas. O para pensar en cosas, porque ni siquiera es hacerlo, es pensar. Y sientas que no te da la vida en pensar, ¿no? Porque tu mente siempre, a menos que la controlemos muy, muy bien, tu mente siempre va a ir por encima y más rápido y más deprisa y más todo, ¿no? Entonces muchas veces fíjate que ni siquiera es hacerlo, sino es pensar para hacerlo, luego ya lo haré o no, pero, ¿no? Entonces... Y hay un cúmulo de, cuando estás en ese constante pensamiento, hay un cúmulo de emociones, sentimientos, que hago, cómo lo hago, lo voy a hacer, no lo voy a hacer, cómo me estoy comportando cómo lo estoy sintiendo yo, cómo son mis emociones. A veces se pueden llegar a controlar, como bien dice, esas emociones, ese sentimiento de
¿y si fue por mi culpa? ¿O puedo mejorar? ¿O cómo lo hago yo para controlar esto? Claro, claro que se puede, ¿no? Lo que pasa que no es algo que sea a priori sencillo y para lo que se necesite mucha ayuda. Fíjate que has metido, desde mi punto de vista, hay un factor súper importante, que es la aceptación de los demás o la aprobación de los demás, o qué pensará fulanito si yo hago esto así, lo hago asado, cómo voy a quedar después, ¿no? Claro, son cosas que vamos sumando, ¿no?, a la cajita, ¿no? Ya no solamente es lo nuestro, sino qué percepción de nosotros tienen los demás. Hombre, claro que se puede, lo que pasa que no es tarea fácil, no es de ahora para después y se puede con terapia, con 20.000 cosas, ¿no? Pero siempre, Vidal, desde el punto de vista en que uno reconozca que eso ya le está superando, porque a ver, lo que tampoco a lo mejor me gusta es patologizarlo todo, ¿no? Y decir, es que me preocupo por el futuro, es que me preocupo por qué visión de mí tienen los demás, ¿no? A todos nos pasa. A todos nos pasa en algún momento, ¿no? De decir, oye, es que quiero agradar, es que me voy a vestir así bien para ir a no sé dónde y quiero estar bien, ¿no? O qué pensará si voy a tal sitio que es súper importante para mí y hago el ridículo, lo que sea, ¿no? Ahora bien, cuando ya eso se nos va de las manos, cuando ya eso nos interfiere en nuestro día a día demasiado y entre las tantas cosas que pensamos en el día a día hasta eso, hombre, a lo mejor ya hay que poner un poquito de... Hay que, por lo menos que se nos encienda tanto a las personas que a lo mejor lo sufren como a las personas que están al lado, que se nos encienda un poco pues una alarma y a raíz de ahí ayudar. Y también hago hincapié en esto en cuanto a las emociones, porque antes de la pandemia en muchas ocasiones te movías, observabas, costaba mostrar muchas veces las emociones o mostrar cariño, mostrar cómo nos sentimos realmente, y parece que durante el confinamiento parece que a todos les afloró el expresar lo que sentimos, sí, el desahogarnos. ¿Por qué tenemos que llegar, siendo profesional tú, por qué tenemos que llegar a una situación límite para abrirnos y mostrar realmente nuestras emociones, nuestros sentimientos? Es que llevamos años que a veces ya lo hacemos como rutina. Llego a casa, le doy el beso a mi mujer y nada. Pero parece que durante el confinamiento han salido o las cosas malas o las cosas muy buenas. Es lo que te iba a decir, que no solamente las cosas buenas de expresar, sino también a lo mejor otro tipo de cosas que también teníamos un poco dormidas, ¿no? Y que en ese confinamiento, por la situación límite nueva, con incertidumbre que había y tal, pues han aflorado y por todo el tiempo que había, ¿no? ¿Por qué sucede? Hombre, siempre a lo mejor cuando estamos en una situación límite es cuando muchas veces nos damos cuenta de algo que estábamos haciendo, o mejor dicho, no haciendo, y es cuando queremos ponerle remedio, ¿no? Eso pasa con muchísima frecuencia, con muchísima asiduidad, es normal. A tu pregunta, hombre, en el confinamiento creo que surgió una necesidad de decir, tengo que exteriorizar lo que siento. A mucha gente también le afloró una vena creativa que tenían y entonces digamos que todo se mezcló y la forma de expresar la creatividad era la forma de expresar sentimientos, ¿no? Una cosa así, hubo cosas realmente preciosas, ¿no? Que tenemos que hacer que sigan, que no quede solamente ahí. Pero ¿por qué? Hombre, la pregunta es eso realmente, porque estábamos en una situación límite donde nos dimos cuenta de cosas de las que carecíamos o de las que teníamos demasiado y entonces quisimos como modelarlo, ajustarlo. En otro orden de cosas referente a tu pregunta, porque por desgracia, volvemos al punto de partida, expresar sentimientos es una cuestión de debilidad, se ve como una cuestión de debilidad. Entonces, yo puedo tener un sentimiento, pero no lo expreso. Y es más, a veces está mejor visto socialmente, sobre todo desde hace unos años hasta ahora, que se exprese más lo malo que lo bueno. Es decir, te puedo decir que eres un tal y un cual y un hijo de no sé qué, pero eso sí está bien. Pero me cuesta decir lo bueno porque es como una debilidad. O sea, ya no digamos decir otro tipo de cosas, te quiero, lo que sea, ¿no? O tener esas muestras de cariño. Pero es siempre por esa cuestión de debilidad que hay tapizando todo lo relativo a la expresión de uno quedar como un débil, me refiero, ¿no? Pero
también nos damos cuenta de que, y actualmente también creo que todavía sigue en auge, por así decirlo, de que existen muchas las personas independientes, las personas que van a lo suyo, que no necesitan de nadie. Pero siendo un poquito observador y analizador, realmente tenemos la necesidad de sentirnos cuidados, porque a veces, lo hablaba bien antes, la sensación de que la gente te diga las cosas que haces bien, que te halaguen, que te... Pero también tenemos una sociedad de que hay mucha gente independiente, que ellos se creen autosuficientes. Sí. Pero ante ciertas situaciones, dices tú, esas personas que son autosuficientes a veces se sienten con la necesidad de necesitar un apoyo, de necesitar de alguien. Hombre, es que también la pandemia nos ha puesto de manifiesto el hecho de, o sea, piensa todo lo que la pandemia ha sido, ¿no? Una situación nueva donde se nos ha privado de poder abrazar al otro, besar, acercarnos, hacer aunque sea esto, ¿no? A veces un gesto así, ¿no? Entonces cuidado, porque también se han puesto de manifiesto cosas que son dolorosas, que son difíciles de llevar, de gestionar, de sobrellevar en el día a día, ¿no? Verte en la calle, más en una sociedad como la nuestra, y no poder a lo mejor tocarte y tal, y no sé qué, es como, ¿no? Esta cosa de qué nuevo es todo esto, qué raro es todo, qué nuevo, cómo nos ha sobrevenido todo, ¿no? Pero la sensación yo siempre la marco en lo que nos puede afectar más o menos, en queremos estar solos, nos gusta estar solos, disfrutamos estando solos, nos sentimos solos, estamos solos, ¿no? ¿Dónde está un poco el kit de la cuestión? Ahora bien, que nos guste sentirnos o estar solos, que la soledad no sea el problema. Y yo, por ejemplo, he dado charlas sobre la soledad, sobre la sensación de soledad en personas que no quieren sentirse solas, ¿no? Ese es el matiz. Que la soledad sea un problema, vamos a ver, queremos estar solos todo el tiempo, en todo momento, ¿no? Ese a lo mejor es el matiz. Y con la pandemia lo que se ha puesto de manifiesto es que muchísima gente, ya no digamos nuestros mayores, por supuesto, sino también gente que no es mayor y que a priori no es tan vulnerable, ha tenido que estar sola. Entonces, y sola por imposición. Y a lo mejor es gente que disfruta de la soledad y que no se siente especialmente sola. Pero bien, es como todo, llevado al extremo, ¿no? A lo mejor sí, yo puedo disfrutar de la soledad y ser independiente, ¿no? Y está muy bien. Pero todo el tiempo, en todo momento, a lo mejor ahí ya, pues, discrepo un poco, ¿no? Porque además piensa que muchas veces, muchas cosas que nos vienen a nosotros es de personas que luego realmente en esa sensación de soledad en la que dicen estar y manejarse bien, luego por H por B, no se manejan tanto, quiero decir. Entonces, bueno, siempre hay cosas que cubrir. No, ahora me contarás un par de anécdotas que las tengo guardadas para el final. Un par de anécdotas de cosas que habrás vivido, porque yo siempre lo he dicho, los psicólogos y los psiquiatras tendrán que haber vivido. Sí, pero tampoco te creas que es tanto, ¿eh? Bueno, historias sí, pero tampoco te creas tú que es tanto. Sí, yo creo que es más un mito de todos estos que tenemos. Sí. De mito nada. De esto que nos rodea. Que hasta las películas más raras aparece un psicólogo o un psiquiatra por ahí, cualquier anécdota le puede pasar, cualquier cosa irrisoria. Cierto. Ahora entraremos en hincapié. Y a lo que hablábamos, la autoestima, en general, a todas las personas, es la que nos ayuda a interactuar en las relaciones sociales y personales. ¿Cómo está actualmente la autoestima en general? En general lo que tenemos, wow. En generalidad lo que tenemos es una percepción, porque una cosa es la autoestima y otra cosa es la percepción de la autoestima. Es decir, yo me quiero, no me quiero, pero cómo me percibe el resto, o yo me quiero en función del resto, ¿no? De lo que perciba el resto. ¿Cómo está? Hombre, tocada también, o sea, la autoestima en general, quiero decir, pero tocada ¿en qué sentido? O sea, tocada en el sentido que muchas veces, y es lo que yo creo que no es conveniente, es que nuestra autoestima depende, muchas veces la dejamos a expensas 100% de la valoración de los demás, de la aprobación de los demás. Entonces hay un momento en que también se nos va de las manos, como todo, ¿no? Y decimos, pero bueno, ¿no? Sobre todo porque, oye, habrá personas a lo mejor más proclives o menos, pero creo que una cosa tan preciada como la autoestima
que es el amor propio, querernos a nosotros mismos, no debe estar, no debería, no habría de estar tan condicionada por la percepción que los demás tienen de nosotros, sino otra cosa es que nosotros nos preocupemos y ocupemos por estar bien, por vernos bien y sobre todo por no descuidar ciertas rutinas, ¿no? Que yo creo que en ningún momento deben descuidarse, aunque estemos muy mal, aunque estemos muy hundidos en pasando una depresión, una etapa un poquito más de bajón, una etapa más flojita, ¿no? Creo que siempre habrá cosas que no se deben descuidar, nunca, el tema de la higiene, el tema de levantarnos y ponernos bien, pero siempre creo que no para nadie, sino para nosotros mismos, ¿no? Porque son cosas a lo mejor muy básicas. Entonces la autoestima puede estar mejor o peor, pero no podemos dejarla en manos de nadie. Tenemos que reforzarla nosotros mismos desde nuestro propio convencimiento. Oye, que a nadie le amarga un dulce, ¿no? O sea, a nadie le amarga el hecho de que nos digan qué guapo estás, qué bien te veo, ¿no? Pero es verdad que hay mucha gente que no tiene a lo mejor ese tacto. Esa empatía. Esa empatía, exactamente. Y muchas veces decimos cosas que realmente estamos mejor sin decirlas. Entonces, bueno, luego eso cómo lo procesa el otro y que a raíz de ahí nosotros pongamos en jaque nuestra propia autoestima, pues me parece un tema delicado, ¿no? Entonces, bueno, siempre, pero querernos está muy bien y de hecho soy de los que piensan que en base a que nosotros nos queramos más y nos veamos bien nosotros por nosotros mismos, ojo, estaremos a lo mejor más en condiciones de darnos a los demás. Me estás hablando de temas. Esta es algo que también se me ha pasado por la cabeza infinidad de veces. Ustedes como psicólogos estudian muchas ramas, pero los pacientes, hay muchos temas tabúes por los que no pasan consultas con ustedes. ¿Cuál es el tema tabú del que menos consultas tienes? Por tabú, por hablar con un extraño. ¿Cuál es el tema que menos consultas recibes o reciben ustedes como profesionales? Te digo lo más suele ser la familia. La familia es lo que más nos viene a consultar. O sea, problemas con nuestra familia, quiero decir, o situaciones cotidianas con la familia. Lo que menos, pues hombre, por el tabú puede ser la sexualidad. La sexualidad en algunos campos, en algunas facetas. Tema de, a lo mejor, algún tipo de parafilia, pero que, ¿no? Pero que a lo mejor en el ámbito, estoy hablando por supuesto del ámbito privado de una pareja o no pareja, sino quiero decir, que a lo mejor creen que está sobremedida o ¿no? o tiene un componente tabú tan fuerte que no vienen a consulta. Y después vienen a consulta, se sienten bien y se dan cuenta que realmente eso no es una cuestión a lo mejor tan extraña o tan rara y que todo queda dentro de un ámbito, de una intimidad, pues que tampoco. Pero normalmente los temas que más, por los que la gente no suele venir o se lo piensa más, son temas de, a lo mejor, todo lo que tenga que ver con la sexualidad. Sobre todo se me ocurre, a lo mejor, parafilias del orden, digo parafilias, pero realmente, a ver, del orden a lo mejor sexo sadomasoquista, me gusta que me peguen, que me no sé qué, pero eso siento que se me va un poco de las manos y siento el placer sexual solamente haciendo este tipo de prácticas y a lo mejor después te das cuenta en consulta, una vez que se habla abiertamente, que se trata, que bueno. Y a lo mejor también temas que desgraciadamente no son tan tabú, pero que cuesta muchísimo que la gente venga, pero porque primero que nada hay una cuestión de esto no me pasa, es tema de adicciones, ¿no? Porque ahí lo primero que muchas veces te encuentras con una pared donde la persona no reconoce. Y si tú no reconoces, difícilmente podrás venir a consulta. Es decir, yo, volviendo a lo otro, yo puedo pensar que a lo mejor tengo un gusto con algunas prácticas sexuales más tal, pero bueno, queda ahí, a lo mejor yo lo reconozco, no lo reconozco, pero el hecho de una adicción es más complicada, que haya un reconocimiento de la persona de esto se me ha ido por completo de las manos, ¿no? Que yo creo que es la frase de la noche, se nos va de las manos, ¿no? Y entonces es más difícil
y porque una persona con adicción siempre va a desplegar una serie de conductas mediante las cuales sea difícil, ¿no? Más o menos, pero difícil que la gente que esté en su entorno se dé cuenta, que se suelen dar cuenta, ¿vale? Pero entonces ahí hay una pugna, ¿no? En donde es muy difícil que la persona acuda. ¿Pero por qué? Porque no lo reconoce, no viene voluntariamente, y no viene voluntariamente, quiero decir, y eso también... Muchas veces viene eso, o obligado entre comillas, o llevado de la mano, incluso siendo mayor, llevado de las manos de los propios familiares, o de un ser querido que ya está, que no puede más. Tal cual. Que ya son años de decir, o vas, porque, sí, porque no siempre, se puede. Sí, porque además siempre, a ver, y esto no es una cosa como para aleccionar a nadie, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces se viene a nosotros con, cuando ya el problema está en el nivel, en la cúspide, o sea, nunca o casi nunca, cuando el problema está iniciando, cuando vemos que la cosa nos puede desbordar más, sino cuando ya la cosa se ha ido por completo, ¿no? Entonces, bueno, es más difícil, ¿no? Gestionar así, pero no es imposible ni muchísimo menos. De hecho, es que casi todo el mundo viene así, tanto voluntariamente como no voluntariamente vienen así. Y sí, es lo que tú dices, hay temas en los cuales la persona viene de la mano prácticamente de su ser querido, porque es el ser querido el que ya no soporta esa relación, esa situación, y porque por supuesto hay una destrucción de la persona que la sufre, ¿no? Hay una destrucción paulatina, progresiva. Entonces, sí. Y una destrucción en muchas ocasiones no solo física, no solo psicológica, que es la peor, sino físicamente, claro, de que claro. ya tienen un agotamiento interior, físico, desde ganas de decir, ¿qué hago? ¿Cómo puedo yo gestionar esto? Claro. Si él o ella no reconoce que tiene un problema. Pero es que me sigue sorprendiendo que están nombrando dos temas tabú que están a la orden del día. Que en cualquier red social lo que más se mira es sexualidad y sexo. Sí. Adicciones se miran todas. Pero después a la hora de exteriorizarlo o explicarlo. O de abordarlo con un profesional o con alguien que te pueda ayudar, ya hacemos así. No, yo no tengo ningún problema. No, yo en las redes lo puedo encontrar todo. ¿No? Bueno, es que el mal de nuestro tiempo es Google, ¿no? Porque yo voy ahí, miro no sé qué, y es que muchas veces, sobre todo compañeros míos psiquiatras, ¿no? Tienen que decir, te mando esta medicación, pero te la pauto así, no asado, porque si ahora vas a ir a Google y vas a mirar que te pauto esta medicación, vas a pensar que es una no sé qué, y no, es que a otras dosis hay otras cosas y tal. Bueno, Google, ¿no? Pero sí que es cierto, ¿no? Que ahora tendemos todo a mirarlo y a mirarlo en las redes, y generalmente a engañarnos y a autoengañarnos. No, a nosotros, porque a veces a mí me pasó justamente y pasó con un profesional. Fui con una persona a hacernos unas pruebas, nos dieron el resultado, y sabes que ustedes usan unas palabras técnicas, te dan los resultados de unas pruebas y empiezas a mirar palabras raras que aparezcan en el resultado, y ese profesional nos dijo, no miren en internet hasta que el médico vea las pruebas. Es que lo estamos porque haciendo. Es que por inercia sale de una prueba, es una palabra rara y ya estás, como dices tú, en Google. ¿Qué es? Lo estamos haciendo. Y a lo mejor lo que tienes es una mancha por cualquier circunstancia, y ya tú estás masificando. Ya tengo un cáncer, ya tengo un tumor, Totalmente. ya tengo... Digo, señores, esperen que un profesional les dé las pautas y les diga, esto es así, así. No es lo que ustedes ven, porque además es una palabra técnica, pero tiene sus apartados y su explicación. Sí, te lo digo, lo estamos haciendo ya, hombre, también no con todo el mundo tampoco hace eso, pero sí que mucha gente lo hace, y entonces estamos diciendo ya, no mires no sé qué, o incluso, si vemos que la persona es receptiva, pues diciéndole, mira, esto es así por esto y por esto, por si vas a ir a Google y vas a mirarlo, que sepas qué tal, ¿no? Pero bueno, sí, es un poco lo de nuestro... Estamos con las pantallas, Vidal. Sí, pero es que te digo, y me sigue sorprendiendo eso de que hay ciertos temas en pleno siglo XXI que para los que somos de ciertas edades ya que andamos cerca de los 40, ya esas cosas no estaban de pequeño, que nosotros éramos de libro, no de irnos a Hemos internet, tenido que aprender nosotros. Para hacer las cosas, vamos a ver, yo soy tecnológicamente el que más, y en casa me lo dices, que para toda tecnología, para todo te tienes que meter tú. Digo, sí, es que me adapto a los medios, pero no hasta el punto de ser obsesivo. También hay más cosas en nuestra vida. Y no somos nativos de lo digital. Eso es, que nosotros venimos con un pan debajo del brazo, nuestros hijos vienen con una tablet debajo del brazo, que es diferente. Pero se está perdiendo la esencia esa de que los temas tabú no somos capaces de expresarlo con quien nos rodea o con la persona que tenemos al lado, porque me estás hablando del tema de adicciones, me estás hablando del tema de sexo,
Y a veces no lo hablamos ni con un profesional, ni lo hablamos con nuestra pareja. Exactamente. Ni con nuestra pareja, porque lo que tú me decías antes, dirá que soy un bicho raro. ¿Por qué te gusta esto? ¿Por qué te gusta lo otro? ¿Por qué? A veces te hace pensar, reflexionar. Pero es que nosotros mismos nos ponemos ya, digamos, la tirita antes de la herida, por así decirlo, ¿no? Entonces, y es con todo, con lo mismo de mirar todo en Google, ¿no? Voy a mirar porque ya está, no es que desconfíe, es que necesito yo buscar mi propia fuente de información de lo que me está diciendo para a lo mejor rebatir, y siempre lo que sucede en estas cosas es la siguiente, es decir, voy a buscar voy a buscar fuera ideas que me validen a mí. O sea, yo si veo una cosa que no va con lo que yo pienso, y enseguida, no, eso no me gusta, eso no quiero saberlo, ¿no? Siempre es lo que me valida. Pero tienes toda la razón del mundo, es decir, hay ciertos temas que ni siquiera, por eso cuando empezamos el programa dije, hombre, si tenemos la suerte de que en casa nos echan una mano, pero es que hay temas que ni siquiera se hablan por norma general, tampoco con la familia, ni siquiera con tu propia pareja, ¿no? Si estamos hablando de temas más íntimos. Pero esto es una cuestión que hay que hacer mucha educación de esto y decir, vamos a ver, hablar y escuchar, hablar. Pero tú has dicho, ¿de qué nos sirve? Y yo soy primero, como te decía antes, yo voy de charlas en los colis, pero es que a veces te sorprende, ¿de qué? A veces te autogestionas, haces tus autorreflexiones, es decir, Claro. ¿está mereciendo la pena realmente el tiempo que yo estoy dedicando a educar en mi caso a los menores con ciberacoso, violencia, seguridad en internet y muchos otros temas? Que después son ellos los que se van a meter en internet y van a buscar la información buscando su autoverdad. Siempre vamos a buscar la autoverdad, lo que nos valide a nosotros. Lo que nosotros queramos oír, no lo que nos va a decir un profesional que es el que conoce. Ni siquiera internet, porque si estamos en internet y vemos que lo que estamos buscando, lo que hemos encontrado no nos valida, vamos a decir, no, voy a seguir buscando otra cosa donde sí encuentro lo que quiero, ¿no? Lo que me refrende a mí, ¿no? Lo que refrende mi opinión. Vidal, si me haces esa pregunta, yo lo que te diría es sí vale la pena, y peor sería no hacerlo. Quiero decir, tú pones tu granito de arena. No, yo me voy satisfecho para casa, pero a veces te quedas la sensación de decir, vale, yo estoy poniendo mi granito de arena, pero después a veces, en mi caso con los pequeños, llegan a casa y ven en casa todo lo contrario a lo que yo les estoy explicando, para que empiecen a usar, en este caso, las nuevas tecnologías. En el caso de sexualidad, vas a los centros educativos a explicar de sexo, explicar de sexualidad, y en ocasiones te salta el todo, ¿no? Yo solo vi en internet, yo vi vídeos, yo vi esto, digo, están aprendiendo la sexualidad. Es la pugna que hay ahora mismo. La están viendo la sexualidad, eso, porque después, y lo hemos hablado con el tema de sexualidad, y lo hemos hablado, y es una pelea que tengo yo ahora mismo, que vemos las cosas cuando nos salen en los medios de comunicación, o lo vemos en las redes, o lo vemos en tal, como que ya es algo normal de nuestro día a día, y es algo que está pasando con las violaciones, está pasando con las manadas, que de una salieron 3, 4 más, porque le han dado una repercusión, no han salido en la tele, tal. Yo también quiero un tiempo en la tele de que no todo lo que se ve en las redes, no todo lo que se ve en internet, no todo es válido. No, y sobre todo vamos a pensar una cosa también, que eso además lo dicen los propios directores de cine, hasta de otros géneros de cine, evidentemente. Una película, por ejemplo, porno, es una película. O sea, quiero decir, ficción o ficcionada, más, menos, tal. Lo que no podemos hacer tampoco es llevar eso a la realidad, porque eso que vemos en la pantalla es lo que luego voy a hacer con mi pareja, quiera, no quiera. Entonces, vamos a marcar lo que incluso ellos mismos desde dentro del mundo del cine dicen. Esto es, no olvidemos que es una película, que es ficción. Y entonces, vuelvo a decir, se nos va de las manos, ¿no?, el hecho de saber distinguir. Creo que tiene que haber mucha educación. Entonces, charlas como las que tú haces, como las que puedo dar yo, creo que siempre es mejor que existan a que no existan. O sea, es que lo que tampoco podemos hacer, y esto genera mucha ansiedad, volviendo al tema de la ansiedad, es que nos gustaría a veces, que nos implicamos tanto, luego ver, por ejemplo, en el caso de los menores, ¿qué hacen esos menores una vez tú le das la charla y dan a su casa, ¿no? Es imposible. No podemos hacer eso ni estar ahí 24 horas, no pueden ni sus propios padres, ¿no? Pero yo creo que tu granito de arena ha quedado puesto. No, yo sí, yo me voy satisfecho para casa, y yo llego a casa a veces y me pongo a hablar con mi mujer y me llega y me ve así, tal, y empiezo a contar anécdotas y ella
y ella comparte conmigo lo mismo y te sorprende. Te sorprende Claro, de que claro. se cree que lo saben todos con Bueno, esas por edades. supuesto, Y ya tú te quedas mirando, digo, yo con 10 años, 8 años, como nos pasaba antiguamente, me estoy sacando todavía los mocos y ya estos se creen que, Pero es una que cosa, lo controlan todo. Sí, pero además es una sensación tan divertida porque hay una percepción de muchos adolescentes y niños, ¿no? Que me lo sé todo y te doy 20.000 vueltas, ¿no? Pero a poco que uno sea inteligente y le dé la vuelta y rasques un poquito, los deja, vamos a decir, un poco en evidencia, porque evidentemente, una cosa es lo que tú creas, lo que tú sientes, y otra cosa es la realidad, ¿no? Y bueno, entonces hay esa pugna, esa lucha, ¿no? De yo sé más que tú, yo puedo contigo, esto que yo veo en la tele o en la tablet, bueno, en la tele ya poco, en la tablet, lo que sea, la gente joven, es lo que es, y no es ficción, es realidad, y lo puedo hacer así con mi pareja, con todas las... no. Entonces, pero yo siempre creo que será mejor poner el granito de arena. Y yo lo voy a seguir haciendo y tú también. Total, no, y además te digo una cosa, y fomentarles el espíritu crítico, que tú vayas allí y les digas eso y por lo menos los confrontes con la realidad que ellos se lo tienen. confronto. Si tuvieras los debates que tengo yo, los enfrentamientos, Y eso es maravilloso. que el aula se me queda pequeña y los ves enfrentándose Claro, todos. incluso entre ellos o contra mí y me quedo sin entretener. Digo, pues vale. Porque tampoco crees tú que después ellos, entre ellos, hablando de gente joven y gente adulta, por supuesto, tienen ese tipo de conversaciones a esos niveles, ¿no? Pero vas tú, destapas un poco la caja de Pandora y ¿qué pasa? Pues que surge el tema y te das cuenta, ¿no? Tanto de lo que sí puedan saber como de lo que no, que generalmente es más no que sí, pero da igual, o sea, pero fomentas ya el debate, estás fomentando el debate. Y Un yo debate creo que eso es lo sorprendente, interesante. un debate sorprendente en ocasiones y te digo. Tú no puedes saber qué hacen después ellos en sus casas, que creo que a veces eso es lo que nos frustra, ¿no? Me falta ser la vieja del visillo, saber lo que pasa en la casa del frente. Pero es que yo creo que tenemos que ser conscientes de que no podemos ser la vieja del visillo porque ni la propia familia de esos críos y esas crías pueden. Entonces, pero plantar la semillita. Fran, hemos llegado al tiempo. Ha sido un placer. No nos podemos alargar más, sino el director. El programa de después no lo llamo. Pues nada, podemos pues que siga la programación y yo estoy encantado. No. Si quieres me invitas otro día, yo ya me eso no he sentido muy a gusto contigo. Otro día sacamos seguro que más temas en un futuro y seguro que te vuelvo a tener por aquí porque la psicología da para esto y para más. Es que es un mundo. Es todo un mundo. Eso es. Y todo el mundo. y todo el mundo. Te digo, Frank, muchas gracias por venir. Gracias a ti, Vidal, por invitarme. Gracias a Nortevisión por invitarme. No, ha sido un placer y nosotros encantados de tenerte aquí, de debatir temas variados, que se ha tocado un poquito de todo y que la gente un poquitito empiece, como decimos, a abrir un poquitito la mente de que ustedes son profesionales, no son el ogro. No, en ningún momento. Porque a veces se le tiene miedo como diciendo... Sí. No, pero es que forma parte de los mitos y los tabús que hay en torno a nosotros. Pero a ver, que en ningún momento vamos a ser ogros con nadie ni de nadie, vamos. Pues quita esos miedos y esos tabúes dirigiéndote a nuestros telespectadores. Anímalos a que vayan a verte, anímalos a que vayan a consultar psicólogos. Esa pequeña reflexión que les haga abrir la mente y decirles, voy a ir, que muchos de nuestros telespectadores te estén mañana llamando a primera hora de la mañana. Bueno, te agradezco la oportunidad que me das. Gracias a ti. Voy a, pues nada, simplemente decirles que todo es importante, que todo tiene importancia en esta vida y no va a ser menos nuestra salud mental, que a menos que con un poquito ya raros que nos sintamos, si no tenemos a lo mejor a nadie en casa que nos eche una mano, que eso a veces es muy complicado, y dado el cariz que están tomando ciertos acontecimientos en la vida, ya quizá la única ayuda válida sea la de un profesional. Entonces, que no haya miedos ni tabúes, porque también nosotros estamos para enterrar esos miedos y esos tabúes y hacer que lo bonito aflore. Y si tienen cualquier problema y ustedes sienten que necesitan ayuda y ustedes reconocen que tienen un problema, que hay algo que les pasa, que no está ajustado a lo que ustedes quieren, a lo que ustedes desean, que vengan y nos consulten a los profesionales de la salud mental sin ningún tipo de miedo, ni problema, ni inconveniente. Que estamos para eso, que nos usen, que nos utilicen. Es lo que puedo decir, Vidal. Más claro no se puede decir. Yo solo me queda despedirles que con esta frase, aprendamos a expresar lo que sentimos y lo que deseamos. No tener miedo. Aprendamos.
seamos nosotros conscientes de que somos capaces de expresar lo que sentimos y lo que deseamos. Y digámoslo. Eso. Y hagámoslo, que no solo no quede en ese deseo, sino que se ponga en práctica. Y a lo mejor, si me permite, solo falta hacerlo para darnos cuenta de que, oye, no era para tanto, y ya nos lanzamos, ¿no? Una vez lanzamos la primera frase y ya las demás vienen Totalmente, detrás. es que estoy convencido. Y además. somos capaces de abrirnos. Pero tiene que haber esa primera frase. Tú lo has dicho, esa primera frase y ese primer toma de contacto cara a cara con la persona que queremos expresar lo que deseamos y sentimos. Y porque nadie es tan ogro en el fondo, creo yo. No. Ni nosotros profesionales, ni a lo mejor... y la gente también te sorprende mucho. A lo mejor gente que tú dices, uy, y gente súper dada, abierta, cercana. Pues señores, señoras, este ha sido Fran Sánchez. Y a ustedes solo me queda emplazarles al próximo jueves.